Bien, buenos días con todos y con todas, siendo las 8:33 del día 10 de febrero del año 2023. Continuamos el juicio oral en el expediente asignado con el número 243-2017. Proceso seguido contra Jorge Luis Cuba Hidalgo y otros por el delito de colusión y otros en agravio del Estado. Ante el cuarto juzgado penal colegiado nacional, integrado por los señores magistrados, la doctora Fernanda Yastanasís como presidenta y directora de debates, la doctora Lorena Sandoval Huerta y el doctor Giovanni Félix Palma. Señorita especialista, ¿nos puede informar la presencia y concurrencia de los sujetos procesales a esta plataforma virtual? Buenos días, señora presidenta y directora de debate. Buenos días a todos los miembros del colegiado y sujetos procesales conectados en plataforma. Para temas de acreditación, señalar, señorita magistrada, que se encuentra por parte del Ministerio Público la doctora Lili Romualdo Jaque, asimismo como interconsulta la doctora Meryl Guamán Altamirano. Contamos con la presencia por parte del actor civil del doctor Rodrigo Segarra Cayo, y como interconsulta la doctora Cintia Edith Aragón. Asimismo, por parte de la defensa técnica del acusado, del señor Cuba Hidalgo, contamos con la presencia de su abogado, del doctor Paolo Aldea Quincho. Por parte de la defensa técnica de Puerta Minaya, contamos con la presencia del doctor Juan Vázquez Laguna. Por parte de la defensa técnica del señor Chau Novoa, contamos con la presencia de la doctora Daniela Sare Velázquez. Por parte de la defensa técnica del acusado Bravo y Nostroza, contamos con la presencia del doctor Luis Castillo Berrocal. Por parte de la defensa técnica del acusado Munibe Taque, contamos con la presencia del doctor Gómez Herrera. Por parte del señor Luyo Barriento, contamos con la presencia del doctor Mancha de la Cruz. Por parte de la defensa técnica de Navarro, Portugal, contamos con la presencia de la doctora Catherine Madrid Hermosa. Por parte de la defensa técnica del señor Enrique Muñoz, contamos con la presencia de la doctora Raquel Campomanes. Por parte de la defensa técnica de la señora Tecada Guzmán, contamos con la doctora Madeleine Reyes Gastelú. Asimismo, por parte de la defensa técnica de la empresa GIM, contamos con la presencia del doctor Eduardo Calmet. Por parte de los acusados, contamos con la presencia del señor Jorge Luis Cuba Hidalgo, de la señora Huerta Minaya, del señor Santiago Chau Novoa, de la señora Magdalena Bravo y Nostroza, del señor Juan Wilfredo Munibe Taquia, con el señor Luyo Barrientos, con la presencia del señor Navarro Portugal, del señor Víctor Muñoz Cuba y finalmente con la presencia de la señora Jessica Tejada Guzmán. Contamos con la presencia de todos los acusados. Es todo cuanto tengo que informar, señora magistrada. Muchas gracias. Por favor, ¿nos puede informar si se encuentra presente? Me parece haber visto a la testigo para el día de hoy. Sí, señora magistrada. El día de hoy contábamos con la presencia de la señora Sansota, que se encuentra presente en plataforma. Muchísimas gracias, señorita especialista. Señorita Sansota, ¿nos puede escuchar? Sí, doctora, claramente. ¿Cómo está? Buenos días. Señorita Sansota, unas pautas antes de acreditación y todo. Como usted tiene conocimiento, usted ha sido citada para 2 fechas, para el día de hoy y para el 22, por cuanto el interrogatorio solamente va a ser 2 horas el día de hoy y culminará en la sesión del 22 con 2 horas más en la medida que los sujetos procesales lo consideren conveniente, ¿correcto? Bien, doctora. Bien, ahora sí. ¿Nos puede decir sus nombres y apellidos completos, por favor? Sí, buenos días a todos. Mi nombre es Giovanna Marina Sansota Gutiérrez. Su DNI, por favor. 07 70 70 10. Su edad. 58 años, por cumplir. Correcto. Su estado civil. Viuda. Su grado de instrucción. Superior, abogada. Perfecto. Profesión, ocupación, abogada. ¿Actualmente a qué se dedica, señorita Sansota? Ejerzo la profesión en un estudio de abogados y estoy a cargo del área de contratación pública. Muchas gracias. Bien, señorita Sansota, usted ha sido acá citada en calidad de testigo ofrecida por el señor representante del Ministerio Público, el actor civil y la procesada Bravo y Nostroza. Le voy a hacer la siguiente pregunta. Si usted guarda algún vínculo o relación de parentesco familiar con las siguientes personas y usted me va a ir diciendo. Jorge Luis Cuba Hidalgo.
No, doctora. Mariela Yanet Huerta Minaya, No, doctora. Santiago Andrés Chao Novoa, No, doctora. Magdalena Bravo Inostroza, No, doctora. Jesús Wilfredo Munibe Taquia, No, doctora. Edwin Martín Luyo Barrientos, No, doctora. Miguel Ángel Navarro Portugal, No, doctora. Víctor Enrique Muñoz Cuba No, doctora. y finalmente Jessica Carola Tejada Guzmán. No, doctora. Señorita Sansota, usted nos dirá si profesa la religión católica u otra religión. Soy católica. Perfecto. ¿Puede levantar su mano derecha, por favor? ¿Jura usted contestar con verdad a las preguntas que se le van a formular en este juicio oral? Sí, juro. Perfecto. ¿Puede usted bajar su mano? Siempre se le hace la atingencia que en caso incurra en falso testimonio puede ser usted pues plausible de una denuncia penal en ese sentido. Si durante el interrogatorio escucha la palabra objeción, le pido que por favor no conteste hasta que la objeción sea resuelta. De igual forma, si hay alguna pregunta que no le resulta clara, no la entiende o desea que se la vuelvan a repetir, lo hace saber en ese sentido. Usted está obligada a contestar a todas las preguntas, salvo que de alguna de sus respuestas pudiera evidenciarse alguna responsabilidad penal hacia usted. ¿Quedó entendido, señorita Sansota? Perfecto, doctora. Muchas gracias. Señorita fiscal, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señora magistrada, ¿no? Señora Giovanna Sansota, muy buenos días, ¿me escucha? Buenos días. Perfecto, doctora. Correcto. Señora Giovanna Sansota, ¿usted nos podría indicar, por favor, a qué actividad actualmente se dedica? Soy abogada en un estudio jurídico y, como lo señalé anteriormente, a cargo del área de contrataciones públicas. ¿Nos podría indicar anteriormente a qué actividad se dedicaba? De igual manera, ejercía la abogacía en Provías Nacional, a cargo de la gerencia de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal. Correcto. ¿Registra antecedentes penales, señora Giovanna Sansota? No, doctora. Usted nos acaba de decir que trabajó en Provías Nacional. ¿Podría detallarnos en qué periodo, durante qué periodo se desempeñó como funcionaria en Provías Nacional? Claro que sí. Yo ingresé al PERT, que fue la antesala a Provías Nacional, en el año 1997, bajo el contrato de locación de servicios. En el año 99 me colocaron en planilla y en el año 2002, que se creó Provías Nacional, ejercía el cargo de especialista legal hasta el año 2004, enero del 2004, donde me designan como gerente del área legal hasta el 15 de agosto del 2016. Señora Sansota, ¿nos podría indicar cómo es que accede usted al cargo de gerenta de asesoría legal de Provías Nacional? Fui designada por el director ejecutivo de ese entonces. Yo trabajaba como especialista legal y el director tuvo a bien de designarme como gerente legal del área, ¿no? ¿Nos podría indicar, por favor, quién era el director ejecutivo que tiene a bien usted designarla como gerente de dicha área? Fue el ingeniero Alfredo Rodríguez, en enero del 2004. Y posteriormente, doctora, si me deja aclarar aquí, en el año 2007, en ese entonces el viceministro ratificó a toda la plana gerencial de Provías Nacional y fue incluida en dicha ratificación, ¿no? Y por eso continué hasta el año 2016. En todo caso, ¿podría indicarnos quién fue el viceministro que la ratifica, ¿no?, en ese cargo? No lo recuerdo quién era, no recuerdo quién era, pero Correcto. fue en el año 2007. Correcto. ¿Nos puede indicar usted, señora testigo, cuáles eran las funciones que desempeñaba como gerenta del área de asesoría legal de Provías Nacional? Bueno, el área legal de Provías Nacional se encargaba de asesorar a la dirección ejecutiva y demás órganos que conforman Provías Nacional en todos los aspectos de carácter jurídico. Mi función era dirigir el área estaba a cargo contaba con 12 abogados, incluyéndome a mí 13,
y éramos el órgano asesor y absolvíamos todas las consultas de carácter general relacionados al aspecto legal que fueran puestos a conocimiento nuestro. También revisábamos todos aquellos proyectos de resoluciones, llámese directorales, ministeriales, viceministeriales. Teníamos a cargo de manera conjunta la defensa judicial y arbitral de Provías Nacional. Y bueno, eso eran generalmente los quehaceres que hacíamos dentro de la gerencia, ¿no? Correcto. Señora testigo, ¿usted podría indicarnos qué funciones cumplía la gerencia de asesoría legal en temas relacionados a proyectos de licitación? Sí, éramos el área dentro del proceso de trámite administrativo de todos los procesos convocados por Provías Nacional. Perdón, ¿están? No, escuché una voz que me consultaba algo. No. Ya, como decía, ¿no? El área legal estaba dentro de la cadena de trámite administrativo de aprobación, llámese expedientes de contrataciones de licitaciones públicas, de concursos públicos, de adjudicaciones directas y de menores cuantías, ¿no? Éramos la etapa o el área previa a la suscripción del director ejecutivo. Era nuestra participación allí, ¿no? Verificar todos los requisitos legales que deben contener los expedientes de contratación para poder convocarse procesos. Señora Giovanna Sansota, ¿podría detallarnos usted cómo estaba estructurado Provías Nacional? Bueno, Provías Nacional tenía a la cabeza al director ejecutivo como máxima autoridad administrativa de la entidad. Luego contaba con órganos de asesoramiento, dentro de los cuales se encontraba la Unidad Gerencial de Asesoría Legal, y también tenía órganos, áreas de apoyo, como era, bueno, exactamente no recuerdo si el término era apoyo, pero contaba con gerencias ejecutoras, ¿no? Llámese obras, estudios. También contaba una gerencia de administración, una gerencia que otorgaba las disponibilidades presupuestales, veía todo el sistema contable y financiero de la entidad. Contaba también con el apoyo de una procuraduría pública y dentro del área de administración se encontraba el órgano encargado de las contrataciones del Estado, la OEC, que estaba a cargo de la unidad de procesos. Correcto. Una pregunta, en todo caso, de precisión. ¿Podría indicarnos usted de qué despacho o área dependía la gerencia de asesoría legal de Provías Nacional? Directamente dependíamos del director ejecutivo. ¿Podría indicarnos un poco, ya entrando a delimitar el tiempo que tiene que ver estrictamente con el objeto del presente juicio, concentrarnos entre los años 2008 al 2011, ¿podría indicarnos quién era el director ejecutivo en ese rango de tiempo de Provías Nacional? Sí, era el doctor Raúl Torres Trujillo. Teniendo en consideración, señora testigo, que usted nos ha manifestado que era gerenta del área legal de Provías Nacional, ¿podría indicarnos si tiene conocimientos qué áreas dependían de dicha gerencia? Perdón, ¿de la gerencia legal? De la gerencia de asesoría legal. No, ningún área dependía de nosotros. Nosotros, al ser un órgano de asesoramiento, dependíamos jerárquicamente del director ejecutivo. No obstante, éramos el área que absolvía todas las consultas de carácter jurídico legal de todas las áreas de Provías Nacional cuando éstas nos consultaran. No actuábamos de manera oficiosa, ¿no? No acompañábamos en la gestión de las áreas. Actuábamos de manera cuando nos consultaban, ¿no? Correcto. ¿Nos podría detallar usted, señora testigo, qué funcionarios trabajaban para la gerencia de asesoría legal cuando su persona tenía el cargo de gerente? Bueno, la funcionaria por jerarquía era yo,
y dependían de mi gestión 12 abogados, ¿no? Los nombres, el doctor Max Salas López, el doctor Aldo Aguilar Reategui, el doctor Jorge Asensios Ponce, el doctor Carlos Porras Collazos, el doctor Eduardo Arbaiza, la doctora Rosana Vela, la doctora Elizabeth Robles, la doctora Elena Figueroa, el doctor David Coello, la doctora Lidia Espinosa, el doctor Fernando García Rubín y finalmente el doctor Francisco Castellanos. Correcto. ¿Tiene conocimiento usted, señora Giovanna Sansota, quién asumió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante el periodo 2008 al 2011? Estuvo como ministro, como la autoridad política del señor Enrique Cornejo. Correcto. ¿Tiene conocimiento usted, señora testigo, quién desempeñaba el cargo de secretario general en la gestión del ministro Enrique Cornejo? Sí, el señor Jorge Menacho. ¿Tiene conocimiento usted, señora testigo, si durante la gestión del ministro Enrique Cornejo Ramírez existió delegación de funciones inherentes al cargo que éste desempeñaba? Sí, doctora. A través de una resolución ministerial, la 245-2009, el entonces señor ministro Enrique Cornejo delegó ciertas facultades a determinados funcionarios, ¿no? Entre ellos al secretario general y al director ejecutivo de Provías Nacional. Al secretario general delegó las facultades de aprobar expedientes de contratación únicamente de licitaciones públicas y de concursos públicos, sus bases y además el nombramiento de los miembros del comité especial, en tanto que al director ejecutivo de Provías Nacional le delegó la aprobación de expedientes de contratación y bases de adjudicaciones directas y de menores cuantías. Correcto. ¿Tiene conocimiento usted, señora testigo Giovanna Sansota, cuáles fueron las razones por las que en este caso el ministro Enrique Cornejo realizó la delegación de facultades inherentes a su cargo en estos dos funcionarios, en este caso el director de Provías Nacional, el señor Raúl Torres Trujillo, y el secretario general, el señor Jorge Luis Menacho Pérez? Bueno, doctora, aquí yo creo que tengo que hacer una explicación, la parte legal y la parte subjetiva, ¿no? La parte legal es que desde el año 2007, cuando ya iniciaba el periodo de presidencia del señor García, se determinó que el titular de la entidad era el ministro de Transportes y Comunicaciones, era la cabeza máxima dentro del Ministerio de Transportes, en tanto que nosotros, Provías Nacional, teníamos un decreto de creación donde se señalaba una autonomía administrativa, financiera, o sea, el director dejó de ser el titular de Provías Nacional porque se designó al ministro de Transportes y Comunicaciones en base a la definición de quién era el titular de la entidad por parte de la ley y del reglamento de contrataciones del Estado. Esto fue en el año 2007. Entonces, desde aquella fecha, el ministro comenzó a delegar a través de resoluciones ministeriales a los funcionarios que él estimaba prudente hacerlo, ¿no? Y como mencioné en la 245-2009, designó al secretario general, ignoró las razones, ¿no? Y al director ejecutivo entendería porque era la máxima autoridad administrativa de Provías Nacional. Pero la disgregación de que por qué le dio licitaciones y concursos públicos al secretario general, me imagino que debe ser por la envergadura de las obras a convocar, pero otra razón no desconozco, ¿no? No sé. Correcto. Señora Giovanna Sansota, usted nos, de repente una pregunta de precisión para el Ministerio Público. Usted nos ha manifestado que en el gobierno del señor Alan García se dieron estos cambios. Estos cambios los dispuso el señor Alan García respecto a la delegación de funciones que
tenía que realizar el ministro de cartera del MTC hacia funcionarios de dicho ministerio? Desconozco eso, doctora, no llegué dentro de mis funciones a ese nivel de conocimiento, ¿no? No. Señora magistrada, por favor, con su permiso para poder utilizar declaración previa de la señora testigo de fecha. Por esta pregunta, entiendo yo. Sí, por los esta cambios. Sí, Correcto. De fecha 5 de febrero del año 2018, que se encuentra en el expediente judicial en el tomo 40, folio 19.711. Es la pregunta número 11. Para mostrarlo en pantalla, por favor. Prosiga. Gracias. Señora testigo, ¿logra ver el documento que se está presentando en pantalla? Por favor, si lo pudieran agrandar un poquito. Sí, perfecto. Ahí está bien. Sí lo logra ver, entonces. Sí. ¿Podría usted, por favor, leer la parte superior del documento? Testimonial Giovanna Marina Sansota Gutiérrez, datos generales de la diligencia. Fecha 5 de febrero del 2018, hora 9:30 horas. Sí, allí nada más. Ahora se le va a pasar el documento en su integridad para efectos de que usted pueda reconocer si obra en este documento su firma. Sí, doctora, es mi firma. Bien, gracias. Doctora, para poder utilizar el documento en la pregunta pertinente. Sí, la 11. Señora testigo, se le está poniendo a la vista mediante la presentación de pantalla la pregunta número 11. Por favor, léalo usted en silencio y cuando usted concluya de leer, nos avisa para poder volver a hacerle la pregunta. Gracias. Bien, doctora. Señora testigo, ¿podría indicarnos usted si las delegaciones de funciones durante el periodo del ministro Enrique Cornejo Ramírez fue dispuesto por el señor Alan García Pérez? Del tenor de la pregunta que me ha dado la posibilidad de leer, señalé de que durante la gestión de presidencia del señor García, en el año 2007, como he explicado anteriormente, se entendió que el titular máximo de Provías Nacional era el titular del sector. Y esto me parece de que hubo un informe incluso de la asesoría jurídica del MTC señalando, de acuerdo a la norma de contratación pública, el titular es el ministro. Por lo tanto, el ministro, de acuerdo a ley, puede delegar funciones. Entonces, en base a esa base legal que tuvo en ese entonces, delegó las funciones al secretario general, delegó también al director ejecutivo de Provías Nacional y a otros funcionarios, ¿no? Eso es lo que dije que fue durante el gobierno del señor Alan García. Las razones que él haya tenido no sé si le ha indicado al ministro delegar o no, eso escapa a mi conocimiento, no lo sé. Correcto. Sí se le ha entendido lo que ha referido. Gracias. Voy a pasar a otra pregunta. Señora testigo Giovanna Sansota, ¿usted tiene conocimiento sobre cuáles eran las funciones del viceministro de Transportes? Bueno, la función principal era que era la máxima instancia
de Provías Nacional. Nosotros éramos un proyecto especial adscrito al viceministro de Transportes. Esa es la función que yo sé que él tenía respecto a Provías Nacional, ¿no? Era como el superior jerárquico del director ejecutivo. Señora testigo, ¿usted tiene conocimiento quién era el viceministro de Transportes durante el periodo 2008 al 2011? El señor José Nicanor González, me parece, sí. José Nicanor González. ¿Tiene conocimiento usted qué actividades desempeñaba el viceministro de Transportes de Comunicaciones, José Nicanor González? No, doctora, las actividades que él tendría, no, solamente reitero de que era el superior jerárquico del director ejecutivo, ¿no? Y a él le reportábamos. Sí, correcto, no hay ningún problema, es lo que usted conoce. Uh-huh. ¿Tiene conocimiento cuáles eran las funciones del viceministro de Comunicaciones, señora testigo? No, doctora. ¿Tiene conocimiento usted quién desempeñaba o quién era el viceministro de Comunicaciones durante el periodo 2009 al 2011? El señor Jorge Cubas. ¿Tiene conocimiento usted qué función desempeñaba el señor Jorge Cuba como viceministro de Comunicaciones del MTC? No, doctor. ¿Tiene conocimiento si el señor Jorge Luis Cuba desempeñaba algunas funciones relacionadas a la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico? No, doctor. ¿Tiene conocimiento quién se desempeñaba en la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico durante el periodo 2009 al 2011? ¿Quién era el titular? ¿Quién era el titular de dicha dirección? De dicha autoridad, perdón. Bueno, del 2007 al 2008 no recuerdo quién era, pero posteriormente fue el señor Osvaldo Plasencia. ¿Tiene conocimiento usted qué funciones desempeñaba el señor Osvaldo Plasencia como director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico? No, doctora. Correcto. Usted nos ha manifestado que desempeñó el cargo de gerenta de asesoría legal de Provías Nacional. ¿Usted nos puede indicar qué órgano era responsable de la selección del proveedor para la ejecución de la obra pública? Bueno, dentro de Provías Nacional teníamos la unidad gerencial de administración. Dentro de la unidad gerencial de administración estaba la unidad de procesos de selección, que era el órgano encargado de contratar a todos aquellos proveedores que sean calificados para ya sea ejecutar obras o prestar servicios, ¿no? Ya. ¿Y podría indicarnos usted cuál era la vinculación o la relación o el trabajo que se realizaba entre la asesoría legal, ¿no?, de Provías Nacional, de la cual usted era gerenta, y el área de procesos de selección? Bueno, un proceso de selección, doctora, nacía desde un requerimiento inicial que era ejecutado por el área que requería el servicio a contratar. En el caso que estamos conversando ahora del tren eléctrico, el área usuaria fue la unidad gerencial de obras. Con ese requerimiento se dirigía al área de procesos, que estaba dentro de la unidad gerencial de administración, para solicitarle el inicio del procedimiento de convocatoria y de selección, ¿no? Entonces, el área legal se vinculaba al final de este trámite administrativo para verificar el cumplimiento de los requisitos legales que están contenidos en la ley de contrataciones y en su reglamento. Esa era la coordinación final que había, ¿no? Correcto. Señora testigo, ¿usted nos puede indicar, de acuerdo a la organización y funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a quién designaba a los miembros del comité especial en los procesos de selección licitados por Provías Nacional?
Bueno, como mencioné en una anterior pregunta, antes del año 2007 era el director ejecutivo quien tenía a cargo, por ser la máxima autoridad de la entidad, de aprobar los expedientes de contratación, las bases y las designaciones de los comités especiales. Después del año 2007, que ya se hacen estas, se disgregan las delegaciones, el director ejecutivo solamente aprobaba los expedientes de contratación de los procesos menores, llámese adjudicaciones directas y de menores cuantías, en tanto que la Secretaría General, a través del señor Menacho, está facultado para aprobar los expedientes de contratación de licitaciones públicas y de concursos públicos, y así como los miembros de los comités que iban a conducir dichos procesos. Señora testigo Giovanna Sansoto, ¿usted tiene conocimiento cómo se daban o cómo era la conformación de los comités especiales en los procesos de selección en Provías Nacional antes de la gestión del ministro Enrique Cornejo? Bueno, se cumplía estrictamente lo que la norma señalaba, ¿no? Era que este comité tenía que estar compuesto por 3 miembros, ¿no? Uno del área usuaria, el otro del órgano de contrataciones del Estado y otro que tenga conocimiento o expertise del tema que se iba a convocar, ¿no? Así eran, con esos requisitos eran designados los miembros del comité especial. ¿Y usted tiene conocimiento cómo fue la conformación de los comités especiales en los procesos de selección llevados por Provías Nacional luego que el ministro Enrique Cornejo Ramírez asumiera la cartera del MTC, Ministerio de Transportes y Comunicaciones? No, doctora, no tenemos conocimiento de cómo eran conformados esos comités, puesto que eso correspondía, de acuerdo a las facultades otorgadas por el ministro, al secretario general. Correcto. Vamos a pasar a otro tópico, señora testigo. La señora magistrada le preguntó por la relación de parentesco que tenía con los acusados en el presente juicio. Yo le voy a hacer una pregunta sobre estas personas en relación a otras relaciones, valga la redundancia, que pudiera tener con dichas personas. ¿Usted conoce al señor Edwin Martín Luyo Barrientos? No, doctor. No lo conoce. He escuchado su nombre, pero no lo conozco. ¿Podría indicarnos si usted tiene conocimiento dónde laboraba el señor Edwin Martín Luyo Barrientos? En este proceso de contratación del tren eléctrico, recuerdo de que tanto el señor Luyo como la señora arquitecta, no recuerdo ahorita su nombre, fueron enviados desde el despacho del señor Menacho para que presten labores en Provías Nacional. Y entiendo que la arquitecta pasó a la gerencia de obras, en tanto que el señor Luyo, no recuerdo si fue al área de proyectos especiales, creo que fue así. Sí, no se preocupe, señora testigo. Señora magistrada, para poder utilizar declaración previa en cuanto a que la testigo está refiriendo que no recuerda. Sí, correcto. Gracias. Pregunta número 27. Uh-huh. Esta es la misma declaración, señora magistrada. Uh-huh. Señora testigo, ya usted ha reconocido la declaración que se le ha puesto a la vista hace un momento, ha reconocido también su firma, la fecha y que pertenece a su persona. Ahora le estoy mostrando la pregunta número 27, por favor, igual léalo en silencio y cuando termina de leer, me avisa, por favor, para poder hacerle la pregunta. Bien, doctora. Correcto. ¿Podría indicarnos usted, ¿no?
¿Qué cargo desempeñó el señor Edwin Martín Luyo Barrientos? El cargo dentro de Provías Nacional lo ignoro, no sé, pero fue miembro del comité especial. ¿Nos podría indicar cómo es que el señor Edwin Luyo Barrientos ingresó a trabajar en Provías Nacional? Doctora, recuerdo de que dada la complejidad de este proceso y el director ejecutivo requirió personal a la alta dirección. La alta dirección comprendía tanto al ministro como al secretario general, ¿no? Pidió apoyo y entiendo que estas dos personas fueron enviadas, como dije en mi declaración anterior, fueron enviadas por el señor Menacho para justamente apoyar en ese sentido al proceso de selección de la línea 1 del tren eléctrico, ¿no? Fueron enviados a Provías Nacional. Ignoro si fueron contratados en Provías Nacional, puesto que ningún contrato se puso a conocimiento del área legal respecto a estas dos personas. ¿Tiene conocimiento usted, señora testigo, qué labores desempeñó el señor Edwin Luyo Barrientos? No, doctor. Correcto. ¿Conoce usted al señor Santiago Chau Novoa? Sí lo conozco, él desempeñó el cargo de gerente de la Unidad Gerencial de Administración. ¿Podría usted indicarnos, ¿no?, de tener conocimiento qué actividades desempeñaba dicha persona en el cargo que tenía en Provías Nacional? Bueno, él ha desempeñado las funciones que, de acuerdo al manual de operaciones y los demás documentos de gestión, le atribuían como gerente del área de administración, ¿no? ¿Podría indicarnos usted cuál era el vínculo o la relación funcional que tenía la gerencia de asesoría legal de la que usted, ¿no?, en la que usted gerenciaba con la gerencia en el que elaboraba el señor Chau Novoa? Sí, nuevamente repito que el área legal asesoraba a todas las dependencias y órganos o áreas de Provías Nacional. No había una en específico que nosotros atendiéramos, era en general y dependíamos del director. Por lo tanto, nuestra relación con la gerencia de administración era procedimientos administrativos que ellos sometían a consulta o a trámite, a continuidad de un trámite administrativo con la gerencia legal. Correcto, gracias. ¿Usted conoce a la persona de Magdalena Bravo y Nostroza? Sí la conozco a la ingeniera Magdalena. ¿Podría usted indicarnos de tener conocimiento qué cargo desempeñaba dicha persona? Bueno, ella era una ingeniera que trabajaba en la unidad gerencial de obras y en ciertos momentos le delegaban la función de gerente cuando el gerente titular no se encontraba, ¿no? ¿Conoce usted a la señora Mariela Huerta Minaya? No. ¿Tiene conocimiento qué cargo desempeñó dicha persona? No, lo único que podría manifestar es que estuvo en la gerencia de obras. ¿Tiene conocimiento quién dispuso la contratación de la señora Mariela Huerta Minayas en Provías Nacional, en este caso en la gerencia de obras, conforme usted lo está refiriendo? No, doctora. ¿Nos podría indicar usted si conoce al señor Miguel Ángel Navarro Portugal? No, doctora. ¿Tiene conocimiento usted si el señor Miguel Ángel Navarro Portugal desempeñó alguna función en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Objeción, señora magistrada. Ya ha precisado la testigo que no lo conoce. No hay problema, doctora. Así he seguido las preguntas con relación a las demás personas que no las conoce, pero sí sabía de algunas donde trabajaba. Eso, infundada su objeción. Conteste, señorita testigo. Bueno, tengo conocimiento que el señor Navarro trabajaba para el Ministerio de Transportes, específicamente el área desconozco. Correcto. ¿Conoce usted, señora testigo, al señor Jorge Luis Cuba Hidalgo? Sí, doctora.
¿Podría indicarnos qué cargo desempeñó el señor Jorge Luis Cuba Hidalgo? Claro, el señor Cuba fue viceministro de Comunicaciones. ¿Podría indicarnos usted, de conocerlo, qué actividades desempeñó dicha persona como viceministro de Comunicaciones? Como contesté en una anterior pregunta, desconozco las actividades que haya desarrollado como viceministro de Comunicaciones. Correcto. ¿Tiene conocimiento si el señor Jorge Luis Cuba Hidalgo desempeñó alguna actividad relacionada al proyecto del tren eléctrico? No, bueno, directamente no, pero sí nos convocó a una reunión, recuerdo, a todas las áreas que estuvimos involucradas, incluso al director ejecutivo, para dándonos la instrucción de que prestemos la mayor diligencia posible en sacar adelante el proceso de selección. Esa ha sido la ocasión en que he podido incluso conocerlo de manera personal. ¿Podría indicarnos, señora testigo, cuándo fue esta reunión, en qué fecha? No recuerdo, doctora, pero fue previo a todo el inicio del proceso, ¿no? Cuando hablamos a todo el inicio del proceso, ¿a qué se refiere? A disponer que se inicie el proceso de selección, ¿no? O sea, de que se apruebe el expediente de contratación, que es lo inicial, ¿no? No, exactamente no recuerdo la fecha, doctora, pero sí, yo estuve en una reunión donde llamaron a todos los gerentes de Provías Nacional que eran parte del proceso para la aprobación de la convocatoria a la licitación del tren, ¿no? ¿Podría indicarnos usted, señora testigo, en qué lugar se llevó a cabo esta reunión a la cual usted ha hecho referencia? Y estuve en el piso 11 donde estaba la alta dirección, ¿no? En la sala de reuniones. Usted nos ha manifestado que dicha reunión, bueno, usted participó y también participaron otros funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Entiendo yo también sus unidades ejecutoras que la conforman. ¿Podría usted detallarnos qué personas participaron en la reunión que fue convocada por el señor Jorge Luis Cuba Hidalgo? Bueno, recuerdo que estuvo nuestro director ejecutivo, el señor Raúl Torres, estuvo el gerente de administración, también el señor que estuvo como jefe de la UPEI de Provías Nacional, que no recuerdo ahorita su nombre, y también, si mal no recuerdo, estuvo presente el área de jurídica del Ministerio de Transportes. Correcto. ¿Me puede indicar usted quién presidía esa reunión? El señor Cuba. ¿Nos puede indicar usted si estuvieron presentes funcionarios de la alta dirección del MTC en dicha reunión? Aparte del señor Cuba, creo que estuvo el señor Menacho, no recuerdo exactamente, y unos asesores que eran de la alta dirección, ¿no? Usted nos ha manifestado que en dicha reunión el señor Cuba Hidalgo refirió, antes de iniciar este proceso del proyecto del tren eléctrico, porque así lo ha precisado, ¿no? Indicó el señor que se realizara los trámites para este proyecto. ¿Podría usted, en todo caso, precisarnos o detallarnos qué puntos fueron los que se llevaron a cabo en esta reunión en relación al proyecto? Doctora, fue simplemente una reunión, no fue extensa, fue breve, en la cual el señor Cuba señaló a todos nosotros de que este era un proyecto emblema en ese entonces del gobierno, y que por favor iniciáramos nosotros con la mayor diligencia posible los trámites para sacar esa convocatoria, ¿no? Pedía nuestro apoyo, nuestra colaboración. Esa fue la reunión.
Señora testigo, ¿podría usted indicarnos si estuvo presente en dicha reunión el ministro de cartera Cornejo Ramírez, Enrique Cornejo Ramírez? No. No estuvo. No. Correcto. Al menos a la que yo asistí, doctora, no estuvo, ¿no? Correcto. ¿Tiene conocimiento usted qué cargo era el que desempeñaba el señor Jorge Luis Cuba Hidalgo cuando convocó a esta reunión en el piso 11 en la que participaron funcionarios de alta dirección y gerentes de la Unidad de Provías Nacional, conforme usted lo ha manifestado? Doctor, exactamente, no sé si él ya en ese entonces era viceministro de Comunicaciones, y si no lo era, porque no recuerdo, ya son muchos años atrás, él actuaba en calidad de asesor, pero mentiría si le digo que recuerdo, no recuerdo, pero una de esas dos opciones es, ¿no? ¿Podría indicarnos usted, asesor, el señor Jorge Luis Cuba Hidalgo era asesor de qué dependencia, de qué área? Del ministro. ¿Nos podría indicar el nombre del ministro al que asesoraba el señor Jorge Luis Cuba Hidalgo? Enrique Cornejo. Correcto. Vamos a pasar a otra persona, señora testigo, para que usted nos indique si conoce al señor Jesús Munibe Taquía. No. No lo conoce. Perfecto. ¿Tiene conocimiento usted qué cargo desempeñó el señor Jesús Munibe Taquía dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones? No, doctor. ¿Conoce usted, señora testigo Giovanna Sansota, al señor Víctor Muñoz Cuba? No, doctor. ¿Conoce usted a la señora Jessica Carola Tejada Guzmán? No, doctor. Voy a también realizarle preguntas de conocimiento en relación a algunas otras personas que están vinculados al objeto del juicio. ¿Usted conoce al señor Osvaldo Duval Plasencia Contreras? Sí, lo conozco. ¿Podría indicarnos usted si tiene conocimiento qué cargo desempeñó dicha persona? Bueno, él es un profesional de muchos años dentro del Ministerio de Transportes, específicamente de lo que fue Provías Nacional, previo a ser Provías Nacional en el PER, ¿no? Él fue ingeniero y estuvo en algunos momentos a cargo de la gerencia de estudios, y en la época del tren, me parece que él estaba en el cargo de asesor. Correcto. ¿Tiene conocimientos qué actividades o funciones desempeñó el señor Osvaldo Duval Plasencia Contreras como asesor? Era asesor en el tema específico del tren y coordinaba con la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico y con el Ministerio y Provías. Esa es la actividad que recuerdo que él desempeñó. ¿Tiene conocimiento usted, señora testigo, esta asesoría de qué despacho dependía o asesor de qué persona era? No, doctor. Correcto. ¿Tiene conocimiento qué otras funciones o qué otros encargos delegados, conforme usted lo ha manifestado, desempeñó el señor Osvaldo Duval Plasencia en relación al proyecto del tren eléctrico? No, doctor. ¿Tiene conocimiento usted cómo es que el señor Osvaldo Duval Plasencia ingresa a laborar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones como asesor? No, doctor. Correcto. ¿Conoce usted al señor Enrique Javier Cornejo Ramírez? Lo conozco porque fue ministro de Transporte. Correcto. ¿Tiene conocimiento, no estando que usted ha referido ya, que desempeñaba como ministro de la cartera del MTC? ¿Qué funciones desempeñaba o qué actividades realizaba dicha persona? Bueno, era el titular político y máxima autoridad ejecutiva del Ministerio de Transportes y desempeñaba todas las funciones inherentes a su cargo, ¿no? Establecidos en el Manual de Operaciones del Ministerio.
¿Tiene conocimiento usted, señora testigo, qué actividades realizó el ministro Enrique Cornejo Ramírez relacionados al proyecto del tren eléctrico? Actividades específicas no, doctora. Simplemente puedo mencionar las delegaciones que hizo. Incluso recuerdo algún documento en el cual, por solicitud de Provías Nacional, se elevó observaciones a la ATE respecto a la información técnica que había sido derivada para el proceso de la línea 1, ¿no? ¿Podría usted, disculpe, siga usted? Pero más actividades relacionadas de manera directa con el tren, desconozco. ¿Podría usted indicarnos, señora testigo, a qué observaciones son las que se elevó en relación a temas o información que había brindado la ATE? ¿Podría, por favor, usted explicarnos ello? Sí, bueno, hay una base legal detrás de estas observaciones, y es que en el año 2009 se emitió un decreto supremo, si mal no recuerdo fue el 008-2009, a través del cual se faculta a Provías Nacional a encargarse de todas las actividades de preparación, de gestión, de administración y ejecución de los proyectos de infraestructura terrestre relacionados al tren eléctrico. A razón de este decreto supremo, se firma un convenio con la Municipalidad Metropolitana de Lima, MTC y Municipalidad. Ambos firmaron este convenio para delimitar los objetivos a trazarse, las responsabilidades y obligaciones respecto a las obras que se venían del tren eléctrico. Dentro de este convenio se especificó de que Provías Nacional representaba el Ministerio de Transportes y que la ATE era designado por la municipalidad. Se establecieron entonces, como he señalado, obligaciones. Dentro de las obligaciones de la ATE era el suministrar toda la información técnica para poder llevar a cabo estos procesos. Entonces, Provías Nacional, al recibir la información de la ATE para convocar a la licitación, encuentra determinadas observaciones a esa información técnica. Entonces, es allí cuando se formula a través, recuerdo el documento del director hacia el despacho del viceministro y a su vez para que el ministro trasladara esas consultas a la ATE. Esa fue la derivación, ¿no? ¿Recuerda usted puntualmente qué aspectos fueron los que fueron materia de observación por sugerencia en relación a la información que hace la ATE? No, doctora, porque esas observaciones no pasaron por legal. Yo tomé conocimiento de esas observaciones cuando se aprobó el expediente de contratación. Dentro del expediente se hallaba ese oficio que se cursó a la ATE, ¿no? Correcto. ¿Tiene conocimiento usted o conoce, mejor dicho, al señor Raúl Antonio Torres Trujillo? Sí, fue mi director ejecutivo. ¿Podría indicarnos usted qué cargo desempeñaba o qué actividades desempeñaba el señor Raúl Antonio Torres Trujillo como director de Provías Nacional? Sí, bueno, era la cara de Provías Nacional, ¿no? Era la autoridad administrativa máxima y él es el que suscribía las resoluciones que expedía Provías Nacional a razón de los procedimientos que desarrollábamos normalmente, ¿no? De acuerdo a la ley de contrataciones del Estado. Representaba también a Provías Nacional como figura política, ¿no? ¿Podría indicarnos usted, señora testigo, qué actividades o qué gestiones realizó el señor Raúl Antonio Torres Trujillo cuando se desempeñaba como director de Provías en relación al proyecto del tren eléctrico? Bueno, a razón del encargo de diligencia que nos había solicitado el señor Cubas, tuvimos una reunión también en Provías Nacional, ¿no? La presidió nuestro director ejecutivo, señalándonos
lo mismo, ¿no? Que por favor se atendiera de manera diligente, porque era un requerimiento de una política nacional desde ese entonces, sacar la convocatoria del tren eléctrico, ¿no? Nos reunió con esa finalidad. Correcto. ¿Podría indicarnos usted, en tanto ha referido de que el señor Raúl Torres Trujillo los convoca a una reunión, en qué lugar se suscitó esta reunión? Sí, fue en la dirección ejecutiva, hay una sala de reuniones, ahí fue la convocatoria. ¿Nos podría precisar quiénes estuvieron presentes aparte de usted en dicha reunión y el señor Raúl Torres Trujillo? Sí, estuvo el área de administración, el gerente del área de administración, el gerente de OPEI, el jefe de la unidad de procesos, el gerente de estudios, o sea, todos los involucrados en el trámite administrativo de aprobación de los documentos que eran necesarios para convocar, ¿no? ¿Podría indicarnos usted, señora testigo, quiénes eran estas personas involucradas en el proyecto respecto del cual también ahora usted nos ha manifestado el señor Raúl Antonio Torres Trujillo les pedía diligencia y encomendación? Los nombres de las personas, me está preguntando. Correcto, y las personas que estaban involucrados, como usted ha referido en este proyecto. Bueno, estaba el señor Marco Garnica, el señor Amaru López, la señora Mercedes Flores, estaba el señor Zelaya, que era el de procesos. No recuerdo más los nombres. Usted nos ha manifestado que participaron personas de Provía Nacional, ¿no? En este caso, las gerencias involucradas en llevar a cabo esta encomendación respecto Sí. al proyecto del tren eléctrico. Le voy a hacer una pregunta, si es que aparte de funcionarios de Provía Nacional, estuvieron presentes otras personas, ya sea funcionarios, ¿no? Del MTC o alguna otra persona. Que yo recuerde, no, doctor. Usted nos ha manifestado también que en esa reunión, ¿no?, convocada por el señor Raúl Antonio Torres Trujillo, se hizo la petición para que todas las gerencias o áreas de Provías Nacional pudieran dar atención a este proyecto, ¿no? Yo le pregunto si era habitual que se realizaran estas reuniones en las que se solicitara la atención especial de un proyecto. Sí, no, bueno, no habitual, doctora, pero tampoco era inusual, ¿no? Hay procedimientos administrativos dentro de la norma de contratación pública que merecen una atención diligente porque hay plazos legales que cumplir, ¿no? Entonces, cuando había, por ejemplo, un trámite administrativo de una liquidación o de una ampliación de plazo cuyos vencimientos son perentorios, el director podía habernos convocado para que las áreas involucradas en el trámite de atención pues prestemos de manera diligente y rápida la atención a los mismos para cumplir con los plazos legales. O sea, no era inusual esa reunión, ¿no? Solamente que era en esa oportunidad fue convocada para pedirnos esa diligencia respecto a los procesos a convocar del tren eléctrico, ¿no? Correcto. Usted nos está manifestando que efectivamente no era habitual, pero tampoco era inusual. Y nos ha manifestado también que había algunos casos en donde se sí convocaba cuando existían plazos legales, ¿no?, de que iban a vencer, ¿no?, y que se tenía que aplicar la diligencia. La pregunta es, señora testigo, en relación al proyecto del tren eléctrico, ¿existía algún plazo legal por vencer que tenía como consecuencia que este proyecto se encomiende para que sea llevado de manera diligente? No. ¿Tiene conocimiento usted qué persona
dispuso, ¿no?, que este proyecto, en este caso el proyecto del tren eléctrico, sea llevado de manera diligente? Ignoro, bueno, era una política del gobierno, ¿no? Sacar adelante la continuidad de la construcción del tren eléctrico, ¿no? Pero específicamente qué persona dispuso, no. Cuando a los funcionarios de Provía se les indicó de que debían de realizar el proyecto de manera diligente, ¿ello qué implicaba? Primero, la coordinación estrecha y directa de las áreas, ¿no? Ver desde el nacimiento del origen del proceso, ir coordinándolo para que no haya ningún tipo de contingencia posterior que limitara el tiempo de atención de los procesos, ¿no? Esas eran las coordinaciones que se hacían. Incluso recuerdo que el día que tuvimos el expediente de contratación nos quedamos bastantes horas fuera del horario habitual, ¿no? Señora testigo, ¿existía un plazo para que ustedes pudieran realizar los trámites administrativos, técnicos o legales, ¿no?, respecto a este proyecto? Conforme a la norma de contrataciones, doctora, no había ningún plazo, pero sí hubo la instrucción de atender en el día, ¿no? ¿Instrucción de quién o de quiénes? A nosotros de manera directa fue de la dirección ejecutiva. Cuando hablamos de la dirección ejecutiva, hablamos de la Dirección Ejecutiva de Provías Nacional. Correcto. En ese entonces, como usted lo ha manifestado en el presente juicio, direccionado por el señor Raúl Antonio Torres Trujillo. Sí. Perfecto. Vamos a pasar a otra persona. ¿Usted conoce al señor Jalmar Marangunich Rachumi? No. No lo conoce. ¿Conoce usted al señor Nicanor González Quijano? Lo conozco de nombre, ¿no? ¿Tiene conocimiento usted qué cargo desempeñó el señor Nicanor González Quijano en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Fue viceministro de Transportes. Correcto. ¿Tiene conocimiento usted qué actividades desempeñó dicha persona como viceministro de Transportes? No, doctora. Como le mencioné en la pregunta anterior, era la autoridad superior a nuestro director ejecutivo, ¿no? Y las funciones que él tenía que desarrollar como viceministro están tipificadas en su documento de gestión, ¿no? No sabría decirle qué actividad desarrollaba directamente. ¿Tiene conocimiento usted, señora testigo, si el señor Nicanor González Quijano, en su condición de viceministro de Transportes, conforme usted lo ha referido, desempeñó alguna actividad relacionada al proyecto del tren eléctrico? Doctora, inicialmente, al ser la autoridad superior a la Dirección Ejecutiva de Provías Nacional, toda la documentación que se elaboró, llámese expediente de contratación, inicialmente fue elevado a su despacho. Y recuerdo no sé si fue un memorándum múltiple en la cual él indicó que devolvía los expedientes, puesto que él no era el funcionario designado para llevar a cabo el trámite del proceso de selección del tren eléctrico, sino que era el secretario general. Por tanto, toda la documentación debía ser dirigida de manera directa hacia la Secretaría General. Recuerdo esa función que tuvo el señor viceministro, ¿no? Correcto. ¿Usted conoce a la señora Rosario Torres Benavides? Sí, la conozco. ¿Podría indicarnos usted de tener conocimiento qué cargo desempeñaba la señora Torres Benavides en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Sí, la doctora fue en su momento la jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio. ¿Podría usted indicarnos
si tiene conocimiento, qué actividades realizó o desempeñó la señora Rosario Torres Benavides en relación al proyecto del tren eléctrico. Bueno, por funciones, dicha oficina general era el órgano de asesoramiento legal de la alta dirección, es decir, del ministro, de los viceministros y del secretario general. Por tanto, al haber sido designado el secretario general como el funcionario competente para la aprobación de expedientes de contratación y las bases y el nombramiento del comité especial, la participación de la jurídica era en el aspecto legal respecto a esos temas, ¿no? Correcto. Señora testigo, como ya se había introducido como tema, el presente juicio tiene como objeto el proyecto del tren eléctrico, ¿no? Que comprende 2 tramos. Entonces, le voy a hacer preguntas específicas relacionadas al proceso, a este proceso del proyecto. ¿Podría indicarnos qué acciones desarrolló o cuál ha sido su participación como gerenta de asesoría legal en la licitación 003-2009, tramo 1 del proyecto del tren eléctrico? Sí, como lo mencioné en una anterior respuesta, teníamos la base legal por la cual se encargó a Provías Nacional realizar las convocatorias tanto de la obra como de la supervisión de la línea 1 del tren eléctrico. En ese sentido, la participación del legal fue el de verificar el cumplimiento de los requisitos legales que establecía la ley y el reglamento en cuanto a la aprobación del expediente de contratación y luego proyectar los resolutivos correspondientes, que eran los secretariales, y elaborar la documentación para que el director ejecutivo lo elevara al secretario general, ¿no? Esa fue la participación de legal, de Provías. Señora testigo, ¿podría usted indicarnos o detallarnos qué conformaba el expediente de contratación al cual usted ha hecho alusión? Sí, de acuerdo a la norma, existen 2 requisitos esenciales para poder convocar. La primera era que el proceso o los procesos en este caso estuvieran contemplados en el plan anual de contratación de ese año. Requisito que se cumplió. Y luego tener aprobado el expediente de contratación. El expediente de contratación es como el libro que muestra todo el trámite administrativo de la convocatoria y se inicia con el requerimiento del área usuaria. Entonces, como dije anteriormente, el área usuaria fue la gerencia de obras dentro de Provías Nacional, quien origina todo el recorrido administrativo, llevándolo a la gerencia de administración para que a través de su unidad de proceso de selección arme el expediente de contratación, respetando los requisitos legales, como por ejemplo, la inclusión en el plan anual, luego que haya la disponibilidad presupuestal, que exista las especificaciones técnicas, los términos de referencias, toda la información técnica correspondiente, luego la denominación del proceso, el tipo de proceso, en este caso fue una licitación pública, luego qué modalidad iba a ser, concurso-oferta, a precios unitarios, que ese procedimiento no estaba regulado en la norma de contrataciones porque se dio un decreto de urgencia que aprobó esa modalidad. Y lo de la declaratoria de viabilidad, lo que es concerniente al SNIP. Todos esos requisitos debían estar contenidos en el expediente de contratación y dados conformes por las áreas involucradas hasta que llegue a legal. Legal verificaba si toda esa documentación se encontraba dentro del expediente de contratación. Pero como no era Provías Nacional la que aprobaba ese expediente de contratación, se elaboraba un proyecto de resolución secretarial y se adjuntaba la nota de elevación correspondiente para la suscripción del director y que a su vez lo elevara para que el funcionario responsable, que era el secretario general, lo aprobara, ¿no? Señora testigo, en su respuesta a la pregunta que se le hizo, usted ha incorporado varios
temas técnicos, ¿no? Respecto al proyecto del tren eléctrico y a su trámite. ¿Usted podría explicarnos o indicarnos en qué consistía o cómo es que qué tratamiento se daba al programa anual de adquisiciones? No comprendo la pregunta. ¿Podría explicarnos usted en qué consistía el programa anual de adquisiciones? ¿El plan anual? Sí, Ya. plan anual de adquisiciones. Ya. En el plan anual es un documento aprobado por el titular de la entidad donde se establece todos los procesos que en el año fiscal se van a convocar, ¿no? Se establece qué obras se quieren desarrollar en el ejercicio, ¿no? Qué modalidad se va a emplear y me parece que también hasta el financiamiento de los mismos, ¿no? O sea, se establece un estimado. ¿Tiene conocimiento usted cuándo, en qué fecha, ¿no? se realiza o se aprueba el programa anual de adquisiciones? Inicialmente es a comienzos del año fiscal, o sea, en enero, ¿no? Pero a razón del tren eléctrico hubo una modificación del plan anual y se incorporó estos dos procesos dentro del Plan Anual de Provías Nacional. Esto me parece que fue en marzo del año 2009. Señora testigo, ¿tiene conocimiento a qué área o gerencia le correspondía realizar la aprobación del programa anual de adquisiciones o plan anual de adquisiciones? Si mal no recuerdo, doctor, era el área de OPEI. Era un trámite que no pasaba por legal. Era directamente con el director ejecutivo. ¿Podría usted indicarnos, ¿no? o ilustrarnos, dado que tiene conocimiento respecto a estos temas, en qué consistía el OPEI? ¿O qué es? ¿No? Sí, era la oficina de programación y veía todo el tema de inversión. Entonces, esta oficina, en coordinación con las áreas ejecutivas, llámese la gerencia de obras, la gerencia de estudios, la gerencia de operaciones, me imagino de que cada área señalaba las obras o los servicios o las adquisiciones que requerían en el ejercicio fiscal, y esta área se encargaba de consolidar y hacer el proyecto para tramitarlo al despacho ministerial y se aprobara el plan anual de contratación de Provías Nacional. ¿Tiene conocimiento usted quién aprobaba el plan anual de adquisiciones? El Era ministro. iniciado por, discúlpeme, voy a terminar la pregunta, que era, ¿qué se gestaba en la OPEI, conforme usted lo ha manifestado? Sí, la aprobación era de parte del señor ministro. El ministro... De Transportes y Comunicaciones. ¿Quién era el ministro de Transportes y Comunicaciones en ese momento, para el año 2009, que estamos detallándonos, ¿no? Sí, el señor Enrique Cornejo. Señora testigo, a enero, usted nos ha manifestado que en enero de cada año se aprobaba el plan anual de adquisiciones. La pregunta es, para enero del año 2009, ¿estaba incorporado en el plan anual de adquisiciones el proyecto del tren eléctrico? Objeción. Voy a objetar, doctora, porque la testigo ya explicó que no estaba y que hubo una modificación para incorporarlo en marzo. Es una pregunta ya explicada. Sí, correcto. Fundada la objeción. Otra pregunta, señorita fiscal. Correcto, señora magistrada. Voy a hacer otra pregunta. Señora testigo, para que nos indique si es que era habitual la incorporación de proyectos, en este caso emblemáticos, cuando estamos hablando del proyecto del tren eléctrico, luego de aprobado el plan anual de adquisiciones por el ministro de cartera del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Objeción. Doctora, también voy a objetar esta Dígame, señor pregunta abogado. por dos cosas, por sugerida y por ambigua. Primero, ambigua porque le está preguntando sobre el término habitualidad, cuando en realidad el testigo ya explicó sobre un procedimiento de modificación que hubo en marzo. Y por sugerida porque le está señalando
que eso habría sido requerido por otra persona, que en este caso era el ministro. Señorita fiscal, se le corre traslado. Sí, señora magistrada, no estamos de acuerdo con la objeción planteada por la defensa respecto a que es sugerida o no es sugerida. La testigo ha manifestado quien aprobaba el plan anual era el ministro de Transportes y Comunicaciones, y respecto a la ambigüedad tampoco. ¿Por qué? Porque ya en el presente interrogatorio se ha incorporado el término habitual y la testigo ha respondido en tanto y en cuanto se le ha formulado preguntas anteriores. Entonces, la testigo entiende qué cosa es habitual, incluso ha incorporado lo habitual con lo inusual, y ha explicado y ha detallado. Doctora, ¿podría ser más puntual con su pregunta? Porque, mire, yo tengo acá lo que ha contestado la testigo, que va en la línea de lo que de alguna manera nos dice el señor abogado. Ella ha contestado sobre el tema de los planes anuales y dice, en el tema de tren hubo una modificación del plan anual y se incorporó en marzo del 2009. Eso es lo que ha dicho, ¿no? Entonces, ¿a qué va su pregunta en concreta? O de repente la podría reformular de tal manera que sea mucho más puntual y que la testigo nos pudiera contestar a manera de precisión o aclaración. Porque acá queda claro que el tema del tren eléctrico no fue aprobado en enero, que eso es lo que se decía en principio, sino se incorporó en marzo. Correcto. En conclusión, eso es lo que nos ha dicho la testigo. ¿Qué punto desea que precise? Por favor. Señora testigo, ¿tiene conocimiento usted si al plan anual de adquisiciones del año 2009 fueron incorporados otros proyectos emblemáticos? No, doctor. ¿No tiene conocimiento? No tengo conocimiento de otros proyectos emblemáticos, porque, como le explicaba, el plan anual no pasaba por el área legal. Y vuelvo a repetir, respecto a la disquisición de habitual con inusual, no era inusual incorporar durante el año fiscal procesos que no estaban contemplados en el mes de enero, en la aprobación originaria del plan anual. O sea, no era algo irregular tampoco. La norma de contratación no lo prohíbe. Entonces sí podían incorporarse de acuerdo a la importancia o al requerimiento que se hiciera la inclusión de cualquier proceso, sea de envergadura o no de envergadura, ¿no? Podía incluirse dentro del plan anual y este es susceptible de ser modificado. Señora testigo, ¿tiene conocimiento si la incorporación de un proyecto al plan anual de adquisiciones estaba supeditado a que existiera presupuesto, en este caso en la cartera ministerial? Objeción, doctora. Voy a objetar por pregunta de opinión y por pregunta que no le compete responder, porque la señora ya explicó que sobre las aprobaciones de presupuesto y el plan anual se encargaba la OPEI, que es la Oficina de Programación de Presupuesto. A ver, doctor, es una pregunta muy objetiva, y dado que la testigo incluso nos está explicando el tema de los planes anuales, pese a que ella misma ha precisado que efectivamente no era un tema que pasaba por el área legal, pero entendemos que la testigo perfectamente conoce ese procedimiento, y la pregunta que está haciendo la fiscal va precisamente en colación con lo que acaba de contestar. Por lo tanto, la testigo sí puede contestar esa pregunta. Se le declara infundada su objeción, y señorita testigo, si entendió la pregunta, que creo que sí, puede contestarla, por favor. Sí, doctora. Lo que yo estoy expresando en mi manifestación es producto de mi experiencia y también del conocimiento que tengo de la ley y del reglamento, ¿no? Entonces, en cuanto a su pregunta, doctora, ¿había disponibilidad presupuestal para la obra del tren eléctrico? Sí, porque había un informe de la OPEI señalando la previsión presupuestal para sacar adelante ese proceso, no solamente para el año que se iba a ejecutar, que era el 2009, que se iba a iniciar la ejecución, sino también hizo la previsión presupuestal para los 3 años siguientes. Entonces, ese documento sí yo lo tuve a la vista dentro del expediente de contratación.
Señora testigo, ¿tiene conocimiento si el Ministerio de Transportes y Comunicaciones solicitó algún crédito suplementario en este caso, al gobierno? Doctora, salió un decreto de urgencia, me parece que fue el 034-2009, en la cual se autorizó un endeudamiento externo con la Corporación Andina de Fomento por 350 millones de dólares. ¿Tiene conocimiento usted por qué razón el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como cartera solicitante, ¿no?, a través del gobierno del Perú, realizó un endeudamiento externo con la CAF? No, doctora, no era mi competencia, no. Correcto. Usted nos ha manifestado también en las respuestas que nos ha dado en el presente juicio respecto a temas de viabilidad del proyecto del tren eléctrico. ¿Podría usted indicarnos, señora testigo, si el área que usted gerenciaba, en este caso, ¿no?, el área legal, tenía alguna incidencia en la aprobación o opinión respecto a la viabilidad del proyecto del tren eléctrico? Ninguna, doctora. ¿Tiene conocimiento, en todo caso, cómo se daba la viabilidad del proyecto del tren eléctrico o cómo se dio la viabilidad de este proyecto? A ver, recuerdo que hay un pronunciamiento del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, que emitió un oficio mediante el cual señaló de que no era necesario contar con la declaración de viabilidad, puesto que esta era una obra de gobierno local, es decir, de la municipalidad. Entonces, el área competente, que es el MEF, señaló que no era necesaria esa disponibilidad y que se partiera del estudio de preinversión que sí existía y que en ese momento se encontraba en la ATE, ¿no? Señora testigo, una pregunta de precisión. ¿Le correspondía al área legal verificar la viabilidad del proyecto? Es uno de los requisitos que señala la norma de contratación pública y se hizo constar en el pronunciamiento que en ese momento expidió legal, que la certificación, la disponibilidad, la viabilidad, estaba contenida en el oficio que he mencionado del MEF, ¿no? Entonces, y venía este documento dado conforme también por el área de procesos, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo señalar respecto a esto, ¿no? ¿Podría detallarnos usted cuál fue la opinión que emitió el área legal gerenciada a su cargo respecto a la viabilidad del proyecto en relación a la licitación 003-2009 del proyecto del tren eléctrico? Doctora, inicialmente nosotros no emitimos ninguna opinión porque en el trámite regular de un expediente de contratación legal hacía como un checklist de todos los requisitos que debían estar cumplidos dentro de ese expediente y se elaboraba únicamente un memorándum donde se señalaba que se había cumplido con los requisitos legales. Pero recuerdo de que se dio un informe legal a requerimiento del viceministro de Transportes. Y en ese informe legal señalamos que respecto a esta declaración de viabilidad, la responsabilidad de que no se acompañara o no se adjuntara, o sea, el sustento técnico y legal, lo había dado y lo había expresado el Ministerio de Economía y Finanzas. Y citamos el documento en el cual el área competente, que era el MEF, señalaba de que no era necesaria esa declaración de viabilidad, puesto que era una obra que correspondía a un gobierno local. Señora testigo, ¿usted podría explicarnos a qué hace referencia cuando usted ha manifestado que el área legal de la cual usted gerenciaba hacía un checklist? A ver, doctora, dentro del trámite de procedimiento administrativo del expediente de contratación, como he mencionado, hay varios documentos que son requisitos para que se apruebe. Entonces, nosotros armamos una especie de instructivo para ir marcando en un cuadro todos los requisitos que habían de la norma
y nosotros verificábamos si, por ejemplo, se encontraba el requerimiento del área usuaria. Requerimiento del área usuaria, indicábamos el folio donde estaba, ¿no? Y nosotros internamente hacíamos una verificación de que se cumplía. A eso he querido referirme con un checklist, ¿no? Señora testigo, entonces, estaba dentro de las funciones del área legal de Provías Nacional realizar, no tal y conforme usted le ha señalado, un checklist respecto a la viabilidad del proyecto del tren eléctrico en la licitación 003-2009, que es la que estamos hablando. Lo que yo he dicho, doctora, es de que nosotros verificamos el cumplimiento de todos los requisitos legales, de todos, no solamente de la declaración de viabilidad, sino que se cumpliera con todo lo que la norma señala, ¿no? Esa era la verificación que hacíamos, si estaban esos documentos o si estaba el sustento del por qué no estaban esos documentos dentro del expediente de contratación. El armado, el contenido de cada documento, eso no correspondía al área legal, por eso es que hay otras áreas involucradas en este proceso, ¿no? ¿Con qué documento? Usted nos ha manifestado, perdón, que usted elevó este trámite administrativo con un memorándum, ¿correcto? Inicialmente. ¿Cuál fue la opinión o cuál fue la razón que la Gerencia de Asesoría Legal contuvo en este memorándum para efectos de que prosiguiera su trámite? Porque verificamos, doctora, de que se estaban cumpliendo con todos los requisitos de la norma. Estaban todos los documentos necesarios para la aprobación del expediente de contratación, que no lo hacía Provías Nacional, reitero, lo hacía la Secretaría General, y la Secretaría General contaba con un área legal. Entonces, nuestra opinión era una inicial en el ámbito legal de que se estaban cumpliendo con todos los requisitos. Y entiendo que posteriormente la Secretaría General, a través de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio, comprobó y certificó que dichos requisitos se cumplían. ¿Recuerda usted con qué memorándum o el número del memorándum con el cual usted eleva, ¿no? La aprobación o la viabilidad del proyecto del tren eléctrico respecto a la licitación 003-2009? El número no, doctora, pero el memorándum era dirigido al director ejecutivo, ¿no? Sí. Y se le acompañaba una nota de elevación inicialmente dirigida al viceministro de Transportes, pero luego ya no se hizo la nota de elevación, puesto que el viceministro señaló a través de ese memorándum múltiple que he mencionado, que ya esos procesos no podían pasar por su área, sino que iban directamente al secretario general. O sea, yo directamente, como área legal, no elevaba el expediente, lo hacía a través de la dirección ejecutiva. Señora magistrada, estando que la testigo ha manifestado no recordar el número del memorándum, ¿no? Y también ha dado algunas pautas respecto a este, le solicito por favor para poder presentar en pantalla. Es un documento que la testigo lo ha... Identifique el documento, entendemos que es que lo ha suscrito la Sí, testigo. señora magistrada, es un documento que lo ha suscrito. Identifíquelo, en qué foros, cómo, todo eso. Sí. Se encuentra ubicado en el tomo 90, en el folio 44.859. Correcto. Doctora, por favor, unos instantes para poder presentar en pantalla. Gracias. Pleno.
Señora magistrada, disculpe, solamente para poder corregir la foliatura, el tomo es el mismo 90, pero la Ya. foliatura es 44.869. Ah, 69. Ya. Por Gracias. favor. Sí, ya está. Señora testigo, ¿observa el documento que se está presentando en pantalla? ¿Podría, por favor, ampliarlo un poquito? Sí. Ya, ahí está bien. ¿Podría, por favor, usted leer la parte superior derecha y el título del documento? Es el memorándum 1169-2009-MTC-20.3, dirigido al director ejecutivo, y el asunto es aprobación del expediente de contratación del proceso de selección correspondiente a la licitación pública 003-2009-MTC-20 para la ejecución del proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo del Lima-Callao, línea Señora 1. testigo, ¿podría indicarnos usted la fecha, por favor? Sí, 17 de abril de 2009. Ya, vamos baja por favor el documento, vamos a hacer el reconocimiento del documento. ¿Podría usted reconocer todo el documento primero, por favor? ¿Podría reconocer usted el documento y si en ella obra su firma? Sí, doctora, está mi firma. Correcto. Entonces ahora, por favor, se va a centrar usted en el segundo párrafo, perdón, en el primer párrafo del referido documento, lo va a leer en silencio para que después poder formularle la pregunta. Gracias. Bien, doctora. Correcto. ¿Podría indicarnos ahora sí usted cuál fue el memorándum con el cual usted como gerente de asesoría legal elevó para efectos de poder continuar con el trámite para la viabilidad del proyecto del tren eléctrico en el tramo 1, licitación 003-2009? Me remito al memorándum que acabo de dar lectura. Es el que suscribí, dando certificación de la conformidad de los requisitos legales, del cumplimiento de los requisitos legales del expediente de contratación del tren, de la línea 1 del tren eléctrico. ¿Podría explicarnos usted, señora testigo Giovanna Sanzota, cuáles fueron esos requisitos legales del cual usted indicó en este memorándum que se había dado cumplimiento para que posteriormente usted lo eleve a la Dirección Ejecutiva de Provías Nacional? Sí, doctora, son los requisitos que la propia ley ha establecido, como por ejemplo los documentos desde el requerimiento del área usuaria, la disponibilidad y certificación presupuestal, el tipo de proceso, el número del proceso, las especificaciones técnicas, el valor referencial. Todos esos documentos son los establecidos por la norma para darle viabilidad al trámite, ¿no? ¿Podría indicarnos usted, señora testigo, qué aspectos tomó en cuenta o qué criterios fueron los que tomó en cuenta para efectos de poder señalar en este memorándum 1169-2009 de que existía la conformidad de la viabilidad del proyecto en razón al tema presupuestal, a la disponibilidad presupuestal? No comprendo la pregunta. La voy a reformular para su mayor entendimiento. ¿Podría indicarnos usted cuáles fueron los criterios que su gerencia tomó en cuenta para mostrar conformidad a la viabilidad del proyecto en el tema relacionado a la disponibilidad presupuestal?
Bueno, el único razonamiento legal que podría señalarle es la existencia del pronunciamiento del área responsable dentro de Provías Nacional, certificando el crédito presupuestario para la ejecución de esa obra, ¿no? Había un informe del área señalando el monto asignado para que se dé inicio a la ejecución de la obra y, como señalé anteriormente, también la previsión presupuestal para los años subsiguientes. Ese ha sido el criterio empleado por legal, de acuerdo a las funciones establecidas en los documentos de gestión de Provías Nacional. Cada área tiene su función y es responsable por las funciones que desarrolla dentro de su ámbito laboral. Por eso es que, emitido el documento del área presupuestal correspondiente, lo único que correspondía legal era darle la verificación de que existía ese documento, ¿no? No cuestionar el contenido, puesto que no era mi función, y en base a ello ver si el cumplimiento de los demás documentos, ¿no? Una pregunta de precisión, señora testigo. ¿Estaba dentro de sus funciones como gerenta de asesoría legal no dar conformidad, ¿no?, a la viabilidad de algún proyecto? Doctora, quisiera que me aclare, cuando usted se refiere a viabilidad del proyecto, exactamente a qué se está refiriendo, ¿no? No comprendo bien ese término. Sí, correcto, voy a reformular. Estaba dentro de sus funciones como gerente de asesoría legal dar la no procedencia a la aprobación de un expediente de contratación. Obviamente que sí, ¿no? Si es que no estaba cumplido todos los requisitos que la norma señalaba. Si, por ejemplo, faltaba la disponibilidad presupuestal, evidentemente que legal no iba a dar la conformidad para que se continúe con el trámite de aprobación. Correcto. Y en el proyecto del tren eléctrico, específicamente la licitación número 003-2009, usted, como gerente de asesoría legal, dio conformidad a la aprobación del expediente de contratación de la licitación que antes he referido. Di la conformidad a la verificación del cumplimiento de la ley y del reglamento en cuanto a los requisitos del expediente de contratación. Pero quiero recalcar, lo hacíamos como parte de la cadena de aprobación del tema. No obstante, dejo en claro que ese expediente no lo aprobaba Provías Nacional. Por lo tanto, el área también competente por funciones de la alta dirección en ver los aspectos legales era la Oficina General de Asesoría Jurídica, quien también, me imagino, habrá emitido un pronunciamiento respecto al cumplimiento de los requisitos legales. Correcto, señora testigo. Se ha hecho referencia a este memorándum 1169 que comprende a la aprobación del expediente de contratación para la licitación 003-2009. La pregunta es, dentro del expediente de contratación de dicho proceso de licitación, ¿se detallaba el tipo de proceso en el que se iba a licitar este proyecto? Sí, doctora, tenía que estar el tipo y la modalidad a emplearse, que fue licitación pública, bajo concurso público a precios unitarios. Pero como señalé anteriormente, este procedimiento fuera de la norma de contratación pública fue dado a través de un decreto de urgencia. Este decreto de urgencia estableció un procedimiento especial para el tren eléctrico, para las obras del tren eléctrico, que se concursara, o sea, se hiciera un procedimiento de licitación pública por concurso público, pero no a suma alzada, sino a precios unitarios. ¿Podría usted indicarnos si tiene conocimiento con qué decreto de urgencia? El 032-2009.
¿podría usted explicarnos en qué consistía o qué es lo que se dispuso en este decreto de urgencia, el 032-2009? A ver, doctora, lo que recuerdo del 032 es que ahí se establece que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el encargado de sacar la obra del tren eléctrico y se faculta a Provías Nacional a convocarlo bajo este procedimiento especial. Eso es lo que recuerdo de este decreto de urgencia. Estando que usted se ha desempeñado como gerente de asesoría legal de Provías Nacional y ha tenido participación, conforme usted lo ha referido, en el proyecto del tren eléctrico, la pregunta es, ¿tenía conocimiento usted si la licitación por concurso público a precios unitarios estaba contemplado en la norma específica? En la ley y el reglamento de contratación pública, no. Se establecía concurso-oferta, pero bajo el sistema de suma alzada. Usted nos ha manifestado en el presente juicio que para la denominación o elección de licitación por concurso público a precios unitarios en relación al proyecto del tren eléctrico, hubo una especialidad, y usted ha referido que se emitió un decreto de urgencia. La pregunta es, ¿hubieron otros proyectos relacionados a sistema eléctrico de transportes, en el que se aplicó o se dispuso que se licitara por concurso público a precios unitarios? Lo desconozco, doctor. No sé. Correcto. Usted nos ha indicado también en el presente interrogatorio, a las respuestas que se le formuló el Ministerio Público, que primero, para la aprobación del expediente de contratación, primero se elevó una documentación al Viceministerio de Transportes, pero después, conforme usted lo ha señalado, el Viceministerio de Transportes devolvió, ¿no?, este expediente de contratación con la opinión porque ya no le correspondía por delegación de funciones. La pregunta es, ¿usted elevó algún otro documento en el cual constaba la aprobación del expediente de contratación del proceso de licitación 003-2009? Siguiendo la lógica, doctora, evidentemente que debe existir otro memorándum, ya no dirigido al viceministro de Transporte, sino, legal al director ejecutivo y el director ejecutivo al señor secretario general, ¿no? ¿Recuerda usted, señora testigo, el número de memorándum con el cual usted hace una nueva aprobación del expediente de contratación y su solicitud de que prosiga el trámite? No, doctora, no recuerdo. Señora magistrada, con su venia para poder también mostrar en pantalla el documento. Ahora, ahí vamos a cortar. Le enseña a usted el documento que haga el reconocimiento y ahí cortamos el interrogatorio, doctora, porque tenemos audiencia y tenemos que prepararnos para el otro juicio oral, ¿correcto? Correcto, señora magistrada. Bien, indíquelo por favor el documento donde se encuentra y que lo reconozca la testigo. Sí, el documento, señora magistrada, se encuentra ubicado en el tomo 90, folio 44.859, es el memorándum 1247-2009. Correcto. Enséñeselo a la testigo, por favor. Sí, señorita testigo, se está mostrando en pantalla un documento para que usted pueda hacer lectura de la parte superior del mismo. Hay que agrandarlo un poco, por favor. ¿Doy lectura, doctora? Sí, por favor. Memorándum 1247-2009 MTC 23 de fecha 24 de abril de 2009. Dirigido ¿A quién está dirigido? al director ejecutivo magíster Raúl Torres Trujillo. ¿Podría indicarnos usted el asunto y la fecha, por favor?
La fecha, 24 de abril de 2009, y el asunto es la aprobación del expediente de contratación del proceso de selección correspondiente a la licitación pública 03-2009-MTC-20 para la ejecución del proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, línea 1, tramo Villa El Salvador, Avenida Grau. Correcto. Vamos a hacer el reconocimiento del documento, por favor, para que pueda reconocer si en dicho documento consta su firma. Sí, es mi firma. Señora magistrada, disculpo, ¿continúo o ya es que se va a hacer el corte? Ahí vamos a hacer el corte porque si no también Correcto. cortaría el interrogatorio que entiendo que va a realizar sobre el tema. Pero ya hizo el reconocimiento y ahí empezaríamos ya a partir de la sesión siguiente. Señorita testigo Sansota Gutiérrez, como ya le había anunciado al inicio de su participación, para el 22 de febrero a la misma hora, a las 8:30, para poder continuar y culminar con el interrogatorio, ¿correcto? ¿Me escucha? Sí, doctora. Si hay un tema de que necesita alguna constancia por un tema laboral, por interno, la señorita especialista con mucho gusto le dará la constancia que usted solicite. Gracias. A usted, le pido que por favor se desconecte, muy amable. Gracias, hasta luego. Bien, doctores, como habíamos quedado, la próxima sesión y continuación y culminación, entendemos, de la declaración de la señorita Sansota Gutiérrez será el 22 de febrero a las 8:30, igual que el día de hoy. Bien, señores, eso es todo. Dios mediante hasta esa fecha. Gracias.